Bienvenidos al tutorial número 20, donde hablaremos sobre qué es la recursión y haremos un ejercicio de los factoriales. Todo esto en el curso de más de 404 ejercicios de programación. Empecemos por pensar un poco sobre qué es la recursión. Muy seguramente ya te habrás topado con este concepto y si no, con todo gusto te lo presento. A lo mejor, si ya habías escuchado hablar de él, encontrarás imágenes como este tipo o las torres de Hanoi, que es otro de los ejercicios más comunes cuando nos explican este tipo de cosas, o te habrás encontrado a lo mejor con conceptos un poquito raros de que la recursión son cosas o funciones basadas en su propia definición, etcétera, tal vez un poquito más complejas, pero tratemos de resumirlo o hacerlo lo más sencillo posible. Cuando tú estás en un lenguaje de programación, muy seguramente habrás utilizado los ciclos. Estos ciclos nos permiten hacer repeticiones. Los más comunes, dependiendo del lenguaje, pues sería el for, el while y el do while. Entonces, cuando nosotros nos piden hacer una serie numérica, cuando nos piden hacer ciertas repeticiones, tal vez pedir valores al usuario cierto número de veces, pensaremos enseguida en hacer uno de estos tres ciclos, como decía, dependiendo del lenguaje. A lo mejor existen algunas variaciones como el for each, pero en sí serían como los tres bases. Ahora pensemos qué pasaría o cómo le haríamos si nosotros no tuviéramos los ciclos. Esas estructuras ya definidas de for, while y do while. Pues bien, es aquí cuando entra la recursión. En su concepto más simple va a ser una función que se llama a sí misma. Así de sencillo nosotros podríamos definirlo. Es una función, recordemos que las funciones son segmentos de código a las que les ponemos un nombre y podemos mandarlas a llamar. Entonces son precisamente esas estructuras en donde dentro de esa función vamos a volver a llamarla para generar esa simulación, o en este caso esa repetición que queremos, en lugar de ocupar los ciclos. Entonces, visto de una manera muy sencilla, sería como ocupar ciclos sin usar for, while, do while o cualquiera de las estructuras ya definidas que tengamos para ese tipo de instrucciones. Vamos a verlo ahora con un ejemplo. Algo de lo más común o una de las primeras cosas que nos ponen es el factorial. Pero si a ustedes no les han dejado este ejercicio, también aquí lo explicamos. ¿A qué se refiere el factorial? Pues bien, el factorial es algo sencillo. Nosotros tenemos un número cualquiera, pensemos en el 5, y el factorial de 5 va a ser calcular ese número por todos los anteriores hasta llegar a 1. Entonces tendría que ser el factorial de 5, va a ser igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Si se dan cuenta, vamos retrocediendo, o se puede ver del otro lado, desde 1 hasta llegar a ese número, como ustedes gusten. En este caso, pues nos daría 5 por 4 que son 20, por 3 que son 60, por 2 que son 120, por 1 que no cambia nada. Entonces aquí nos daría 120. Si yo tuviera el factorial de 3, por ejemplo, entonces sería 3 por 2 por 1, lo cual nos daría un 6. Cuando ustedes ven el factorial, a lo mejor en matemáticas, estará acompañado de ese signo de admiración que cierra. Sería como la forma de definirlo, pero sería exactamente igual a lo que estamos viendo. Entonces, vamos a tratar de construir un programa que haga esto a como estamos acostumbrados con ciclos, y a partir de ahí vamos a irlo transformando para que vean qué sencillo es la parte de la recursión. Entonces, primero hagámoslo lo más sencillo posible. Vamos a hacer una variable que se llame número. Se me ocurre que empiece en 5 para probar el de arriba. Y entonces, como les decía, yo voy a hacer un ciclo. Puede ser de 1 hasta ese número o desde ese número hasta 1, dependiendo de cómo a ustedes les agrade más. A mí se me ocurre que voy a hacerlo desde 1 hasta ese número. Y para eso ocuparíamos una variable. En este caso va a ser i. Vamos a hacer el ciclo y le vamos a decir que se va a repetir mientras que i sea menor o igual al valor final, que sería nuestro 5. Es decir, que estamos volteando esto de aquí, sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Eso es lo que nosotros buscamos. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues nos faltaría otra variable que va a ser el resultado, que aquí mucho cuidado. Muy seguramente, como vamos a almacenar resultados, se nos ocurrirá empezar en 0. Pero aquí hay que tener en cuenta que son multiplicaciones. Por lo tanto, si yo multiplico algo por 0, va a dar 0. Entonces se descompondría nuestro resultado. Por lo tanto, tendría que iniciar en 1. Cualquier número que ustedes multipliquen por 1, de los que vamos a ocupar, pues no va a afectar en absolutamente nada.
Entonces aquí, nada más recordatorio, si quieren almacenar multiplicaciones, las variables deben de iniciar en 1. Muy bien, ¿qué es lo que sigue? Pues yo le voy a decir que ese resultado va a ser igual a él mismo, porque va a ir acumulando, por la variable i. Recordemos que esa variable i es la que va a ir aumentando hasta llegar a ese número. Que de hecho aquí podríamos cambiarlo a la variable para no estar poniendo valores fijos. Y por último, pues nos falta hacer ese incremento, porque i hasta el momento, si yo lo dejo así, no va a aumentar. Inclusive se va a ciclar, o no va a tener un fin, porque i no se está aumentando. Entonces nos falta decirle eso. Después de que te multiplicaste, aumenta a i en 1. Y listo. Ahora sí, ya tendríamos listo nuestro programa. Al final del ciclo, le vamos a decir que imprima el resultado. Aquí me está faltando una t. Y voy a colocar un input para hacer una pequeña pausa antes de terminar el programa. Entonces vamos con nuestra prueba 1. Esto sería como que lo más sencillo, tal vez lo que estamos acostumbrados. Y ahí está, nos dice 120. Ya si ustedes quieren personalizarlo, como decir el resultado es, y le concatenamos en forma de string para que no marque error en forma de cadena, pues nos daría ya algo más bonito. Nos dice el resultado es 120. Perfecto, hasta ahí tenemos nuestro programa. Si yo aquí le cambio el factorial o el número del que quiero obtenerlo a 3, entonces nos debería de dar el 6 como vimos al principio. Y ahí está. A partir de ahí podríamos estar probando con varios números. Entonces ahora vamos a pensar en cómo haríamos esto sin ocupar el ciclo while. Y entonces ahí es donde a lo mejor se complica o empezamos a tener un poco de temor o nos ponemos nerviosos porque todo el tiempo nos han dicho que es for, while, while. Y si no ocupamos uno, pues ocupamos otro ciclo. Pero siempre están ahí. En este caso, pues no. Lo primero, recomiendo que lo pasemos a una función. Entonces yo aquí voy a definir una función, en Python es con la palabra def, en donde le diré que esta función quiero que se llame factorial. El nombre puede ser el que ustedes gusten. Ahora le vamos a pasar las variables como parámetros para que no estén aquí todas amontonadas. Entonces le vamos a decir que, o en este caso, por ahora solo vamos a pasarle el número. Le voy a decir que mejor ese número lo reciba como variable. Es decir, del número que yo quiera el factorial, que lo reciba ahí como parámetro. Todo esto de aquí, yo quiero que esté dentro de la función, por lo tanto le ponemos un tabulador. Y nada más mucho cuidado, recuerden que Python es un poco estricto en cuanto a las tabulaciones. Y entonces ya fuera de la función la mandamos llamar. Yo le digo, quiero el factorial de 5. Entonces ese 5 se pasa, se transforma en esta variable que es el número y ya empieza a hacer nuevamente el procedimiento. Vamos a ver que todo sigue funcionando bien. Ahí está. Nos dice el resultado es 120. Entonces ahí van consejos para pasar la recursión, sobre todo si apenas estamos iniciando. Yo sé que no es la mejor forma y a lo mejor si alguien ya está incluido mucho en este concepto de recursión, sabrá que hay cosas mucho más sencillas, sobre todo si analizamos el problema, pero también esto podría servir para perderle miedo. Entonces ahí va. Paso número 1. Yo recomiendo que chequen todas las variables que van a ocupar y esas las pasen por parámetro. Ahorita estamos pasando nada más a número, pero también ocupo ahí y también ocupo a res de resultado. Entonces estas ya las quitamos de aquí y las mandamos aquí como parámetro. Listo, ya estamos mandando las variables que necesitamos. Paso número 2, vamos a cambiar el while por un if, porque no lo había mencionado, pero la manera en cómo nosotros detectamos cuándo se tiene que hacer una repetición y cuándo detenerse va a ser mediante el if y el else. Entonces yo cambio mi ciclo, así de sencillo, por un if. Y paso número 3 sería o ponerlo otro en un else, o en este caso se puede quedar ahí afuera. Ese print no va a pasar nada, se puede quedar afuera del if y no hay ningún problema. Pero en este caso, ahorita como estamos viendo los pasos que les podrían servir, sí lo vamos a pasar. Entonces le ponemos un else, ponemos el mensaje adentro y aquí nos falta lo más importante. Nos falta crear ese punto de recursión donde la función dentro de ella se va a mandar a llamar a sí misma. Y eso lo voy a hacer justamente en el if. Entonces, esta parte del if yo le voy a decir, manda nuevamente
a la función de factorial y le tenemos que pasar los parámetros, que para nosotros no tendrá ningún problema porque desde el principio ya vimos cuáles son las variables que estábamos ocupando. Entonces las paso en ese mismo orden, eso sí es importante, y listo. Vamos a probar ahora nuestra función. Observemos que no tenemos ya ni while, ni for, ni do while. Ya no estamos ocupando ningún ciclo. Ejecuto y ahí está. Nos aparece el mismo resultado. Entonces esto ya es de forma recursiva. Como les decía, si alguien ya sabe cómo hacer el factorial de forma recursiva, yo sé que hay maneras mucho más sencillas, pero este sería un punto de inicio para irle entendiendo. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues bien, vamos a verlo un poquito acá en Paint, nada más para revisar el código. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pues nosotros mandamos este 5, déjenme ver si ahí escribo, todavía no, a ver ahí, pasamos este 5 como valor inicial. Entonces ese 5 le va a llegar aquí como mi variable. Este 1 pues va a llegar como i y este 1 de acá va a llegar como el resultado. Y entonces empieza a aplicarse la lógica, la misma que yo tenía en mi ciclo. El 1 que vale i es menor que el 5 que es mi número, sí, por lo tanto empieza a guardar las multiplicaciones. Res va a ser igual a res, que res vale 1, por 1 que vale i. Entonces esto nos va a dar un 1 la primera vez. Después, ahí, que ahorita vale 1, lo aumentamos, ya vale 2 por esta línea que tenemos aquí. Estamos aumentando 1 y se vuelve a mandar a llamar la función. Aquí es donde pasa lo mismo que si fuera un ciclo. Se hace la repetición porque estamos mandando a llamar otra vez la función. Nada más que mucho ojo. Como la mandamos llamar de nuevo, ya nos está mandando un 5, 1 y 1. Si no, ahora se está mandando un 5, ese no se movió. Un 2 porque el i ya no vale 1. Y un 1 porque el resultado, pues por ahora, todavía sigue valiendo 1. Entonces, en la segunda vuelta, pues pasa exactamente lo mismo. I es menor que el número, sí. El 2 es menor que el 5 todavía. Por lo tanto, el resultado va a ser igual al resultado que vale 1 por i que vale 2. Entonces aquí ahora ya vale 1 por 2 nos darían 2. E i hay que aumentarle en 1, ahora valía 3. Y nos dice aquí, vuelva a mandar a llamar a la función factorial. Hacemos la repetición mandando el 5 a i que ahora vale 3 y al resultado que ahora vale 2. Y así va a seguir el proceso. Si se dan cuenta, las variables de res e i van cambiando conforme lo necesitamos y por tanto nos está dando lo mismo que si nosotros tuviéramos el ciclo. Ahora, ya que estamos más o menos familiarizados con qué es lo que pasa, podemos personalizarlo aún más. Si se dan cuenta, estas son simplemente operaciones. Yo inclusive podría no colocarlas así como en una línea cada una, sino mandarlas directamente como parámetro, decirle, ok, yo ya sé que i cada vuelta aumenta en 1 y ya sé que resultado se multiplica por i. Y hacemos todavía más simple nuestra función recursiva. Voy a tratar de ejecutar a ver que no haya cambiado nada y todo sigue bien. El resultado es 120. Y se dan cuenta, lo estamos simplificando. Por cierto, me faltaba decirles, hay dos conceptos que a lo mejor ustedes encontrarán cuando hablamos de recursión, lo que se llama caso base y caso recursivo. Y no es tan difícil de entender. El caso recursivo es precisamente lo que ahorita yo tengo en el if, es decir, todo ese segmento de código que va a pasar cuando yo quiero que se siga repitiendo. Y el caso base va a ser cuando yo quiero que se detenga. En este caso es el else, porque ahí ya no mando a llamar la función, simplemente le digo imprime el resultado y como ya no se manda a llamar, ahí se detiene. Entonces, así de sencillo es nuestro programa. Todavía podríamos hacerlo más sencillo. Esto sí ya va a ser un poquito más complicado y va a ser cuestión de práctica. Pero yo sé que ustedes poco a poco podrán ir mejorando, todos aquellos que están viendo este tutorial. También recuerden que si les está gustando, únicamente el apoyo es suscribirse, darle me gusta y comentar qué les pareció. Entonces, por decir, para seguir moviéndole, bueno, vamos a quitar primero las variables. Para seguir moviéndole, se me ocurre que a lo mejor podemos ocupar menos variables. Ya no tanto el resultado, ni el número, ni i, sino tratarlo de ir simplificando. Y para eso, ahorita nuestra operación, recordemos que es 1
por 2, por 3, por 4, por 5. Y eso es lo que nos dice que aquí se detiene con nuestro if. Sin embargo, podríamos ahorrarnos tal vez ese i si nosotros vamos en reversa. Y ahí se podrá pensar, bueno, ¿por qué se ahorrarían ahí si va en reversa si va a ser lo mismo? Pues porque si voy en reversa, el que decide hasta qué momento pararse va a ser ya no i, sino podría ser el mismo número que nosotros mandamos, si se dan cuenta coincide. ¿Y dónde me voy a detener? Eso sí es constante, siempre me voy a detener cuando llegue al 1. Entonces vamos a hacer esos pequeños cambios. Yo ya no necesito ahí. Como voy de reversa, entonces yo ya no voy a checar que hice menor el número, sino voy a checar que ese número sea mayor o igual a 1. Es donde yo me tengo que detener. Entonces ese número va a ir descontándose a sí mismo, como podemos observar, hasta llegar a 1. Es este de abajo el que estamos tratando de realizar. Entonces, ¿qué parámetros mando? La multiplicación ya no sería por i, en este caso va a ser por el número, porque es donde estamos bajando, y ese número no lo podemos mandar igual, sino que hay que irle restando 1 para que vaya avanzando conforme esta secuencia. Y eso ya nos quita un parámetro aquí. Entonces, ¿se dan cuenta? Ya quitamos ahora i. Y sigue siendo la misma función, mismo resultado, no pasa absolutamente nada. El resultado sigue siendo 120. Y si alguien todavía es muy exigente con esta parte de la recursión, pues todavía se puede hacer más sencilla. ¿Y cómo hacemos esto? Mediante los retornos, que es algo también muy común en la recursión. Los retornos, recordemos que son valores que nos regresan las funciones. Entonces, en lugar de que yo lo almacene en un resultado, puedo decirle que todo eso se vaya juntando en un retorno. Entonces, ya no voy a ocupar resultado, sino le voy a decir que me retorne, recordemos que aquí teníamos una multiplicación, y eso lo voy a dejar tantito antes de borrarlo, que me retorne el número, que se dan cuenta es el por qué lo multiplicamos, por lo que nos da mi recursión. ¿Por qué puedo ponerle así de que voy a multiplicar una variable por una función? Porque recordemos que esta función al final nos va a dar un retorno precisamente. Entonces, como esta función al final es otro valor, por eso podemos hacer esa multiplicación. Y si no, entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues sencillamente que nos retorne tal vez un 1, algo que no afecte nuestra multiplicación. Inclusive aquí ya le podríamos decir que entonces se detenga si es mayor a 1, porque de todas formas ese 1 lo vamos a retornar. Y ya nada más mandamos una sola variable, si se dan cuenta. Es decir, reducimos nuestro código a lo mínimo posible. Voy a probar que no marque ningún error, que a lo mejor se me haya pasado algo. Ahí no nos marca nada justamente porque como yo lo retorno, nunca lo estoy imprimiendo. Entonces le puedo decir directamente también, imprime una función. Aunque suena medio raro, es posible porque esa función nos va a regresar un valor. Entonces ahí está el 120. Ya también si ustedes quieren personalizar, nada más sería aquí. El resultado es más en formato de cadena, para que no marque error, lo que nos retorne mi función de factorial. Y ahí está. Entonces, como vieron, fueron 3 formas, 4 me parece, de hacer lo mismo, de sacar un factorial, pero una con ciclos y 3 de manera recursiva, cada vez reduciendo más y más nuestro resultado final. Inclusive aquí en el if vamos a intentar algo todavía más. Ahí está, nos da el mismo resultado. Cuando nosotros tenemos una línea aquí en el if, lo que está afuera pues ya sería el else, ya no es necesario ponerlo como tal. Como estamos haciendo un retorno dentro del if, pues nunca accede a lo que tendríamos abajo, hasta el momento en que ya no se cumple esa condición. Entonces todavía nos pudo quedar así. Pero nada más para explicar un poco mejor, por si esto no quedó claro de qué es lo que está pasando, vamos a Paint de nuevo a explicar rápidamente qué pasó con esto que acabamos de hacer. Entonces, a ver ahí, voy a poner el pincel. Y ahí está. Analicemos el código para que no quede al aire de qué fue lo que pasó, en qué momento saltamos a esta parte ya más complicada,
que les decía que no hay ningún problema, es conforme se vayan acostumbrando a la recursión. Yo tengo un print que me dice el resultado es, y le digo que imprima, lo que me regresa el factorial de 5. De ahí es donde empieza la magia, porque el 5 llega, número ahorita vale 5. Entonces ese 5 ingresa aquí. Nos dice 5 es mayor que 1, sí. Por lo tanto, nos va a retornar ese número, que sería el 5, por lo que nos retorne esta función, mandando el número menos 1. Entonces, a la siguiente función realmente lo que le llega es un 4. Y vamos a ver qué pasa. Llega el 4 es mayor a 1, sí. Por lo tanto, me retorna ese número por... Si se dan cuenta, lo voy uniendo porque esta fue la llamada a la primera función. Entonces aquí sería el 4. Por lo que me retorne nuevamente mi función, ahora con un 3. Entonces aquí volvemos a mandar a llamar la función. Regresa el número. 3 es mayor a 1. Sí, por lo tanto, retorna ese número por esa función menos 1. Le quitamos otra vez. Regresa el 2. 2 es mayor a 1. Sí, por lo tanto, retorna ese número por lo que sería ahora con 1. 1 es mayor a 1. No. Entonces ahí ya no entra el if, ya no entra esta parte de aquí. ¿Y qué es lo que nos dice? Si no entra el if, entonces ¿qué tengo que retornar? Pues un 1. Y aquí es cuando se acaba la recursión. La recursión, se dan cuenta, va llamándose a otra función, a otra función. Aquí me falta un paréntesis para indicar que era la función, a otra función y a otra función. Una vez que llega al caso base, que es cuando se detiene, entonces va de regreso. Va a tomar ese 1 y ya dice, ok, ya tengo el valor final. Entonces voy a poner un 1 por el 2, por el 3, por el 4, por el 5. Nosotros llamamos de forma descendente y regresamos una vez que llegamos al final de todas esas repeticiones. Entonces, más o menos así es como estaría funcionando este sencillo código del factorial. Y bueno, pues a partir de aquí me gustaría que ustedes prueben ejercicios. También, si están viendo este video, pero ustedes lo ocupaban en PHP, en JavaScript, en C, en Java o en cualquier lenguaje que necesiten, no duden en comentarlo y estaremos explicándolo con la sintaxis de ese lenguaje. Como les decía, recuerden que si quieren apoyar, no es de donar dinero, únicamente es suscribirse al canal y ya con eso me estarían agradeciendo bastante. Tenemos la meta de llegar a 100,000 personas que aprendan programación y tecnología de forma gratuita. Recuerden que dentro del canal podrán encontrar tutoriales de Python, Java, PHP, JavaScript, HTML, Git, redes, entre muchas otras cosas. Un gusto saludarlos, espero que haya quedado claro esta parte de recursión. Mi nombre es Jesús Becerril y nos vemos en el siguiente tutorial.